Olá, como estão? Na próxima semana se comemora o Dia da Mamã em México e em alguns outros países. É uma festa muito importante. Por lo tanto, hoje hablaremos de três tipos de mulheres que encontramos na Bíblia. Três tipos de mulheres na Bíblia. A primeira que vamos a mencionar é Séfora, uma mulher que pensa por si mesma. Vayam comigo a Éxodo. Éxodo, capítulo 4, de versículo 24 a 26. E a palavra diz assim: E aconteceu en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Bueno, aquí habla de Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Mas hay que explicar aquí que Jehová no quería matar a Moisés. Es muy sencillo explicar eso. Cuando tú quitas de algo, cuando tú quitas de alguien algo que le gusta mucho, es como matarlo. Por ejemplo, Moisés era líder. ¿Quieres, entre comillas, matar a alguien, o sea, entristecer a alguien? Pues quítale el liderazgo. É o que iba a pasar com Moisés. Simplesmente quitar sua posição, porque não cumpriu o que tinha que fazer. Então vamos explicar isso. Vamos entrar na história de Séfora. Séfora em hebreu é Tzipora. Isso é em hebreu. É feminino de pájaro. Era uma de las 7 hijas de Jetro, um sacerdote de la região de Madian. Por supuesto, Jetro, suegro de Moisés. Segundo histórias de la tradição judía del primer siglo, Séfora foi rescatada com sua mamã quando sua embarcação naufragou no Mediterrâneo. Essa é a história que se conta aos ninhos judíos nas sinagogas. Era uma mulher de fortes convicções. O exemplo está na Bíblia, não? Era uma mulher de fortes convicções, forte caráter, tanto que tomou um lugar que não lhe correspondia. Pero havia a necessidade de hacerlo porque os incircuncisos não têm relação com o pacto com Deus e estão sem sua proteção. Que diz Ezequiel 28:10? Ezequiel 28:10 diz assim: de morte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque eu he hablado, dice Jehová el Senhor. El pacto era con Dios y su pueblo, era entre Jehová y su pueblo. La marca del pacto era la circuncisión. Algún varón no circuncidado simplemente no era del pueblo de Dios y no tenía maior cercanía con Dios y no tenía protección de Jehová. Por eso, Séfora menciona: esposa de sangre me eres tú, o sea, casi condenas a nuestro hijo por no actuar como tenía que actuar, por no hacer lo que tenía que hacer. En el cristianismo pasa algo muy curioso, trágicamente hablando, ¿verdad? En todas las iglesias tenemos a mamás, hijos, pero el papá, ¿dónde está? No, sí, es su esposo, están casados, pero el esposo no quiere nada con Dios. Yo siempre he dicho, si tu esposo no quiere nada con Dios, ora por él, pero ven a la iglesia y trae tus hijos. Por la oración de un justo, Dios atiende la oración y obra. Sempre hemos pensado dessa maneira, ou seja, se o marido disse: não, eu não vou, eu digo sempre às irmãs: pois tu se ven e busca de Deus com tus hijos, tu se ven. Guardando as devidas proporções, Moisés não hizo o que tinha que haber hecho, e Séfora, sua esposa, lo hizo. É a primeira vez em la história do judaísmo onde uma mulher circuncida, nesse caso, por supuesto, a um varão, seu próprio hijo. Porque Moisés não lo había hecho. Não lo había hecho. Séfora le dice esposo de sangre a Moisés. Qual era o pacto aqui? Todo judío, ao 8º dia de nascido, se hace uma cerimônia chamada Brit Milá. E o Brit Milá é a circuncissão. E nesse dia se dá nome ao niño. Os papás já oraram, já sabem que nome vai ter. Ao 8º dia
el rabino encargado de la ceremonia circuncida al niño y entonces pregunta cómo se llama el niño. Entonces el papá dice el nombre del niño. Al octavo día. ¿Por qué al octavo? ¿Por qué no al séptimo? ¿Por qué no al noveno día? ¿Por qué al octavo día? Hay personas que buscan una explicación espiritual, pero hay una explicación más directa, una explicación médica sobre eso. El ser humano posee en su sangre una enzima designada protrombina X. Protrombina X. Ese es el nombre de esa enzima. Esa enzima tiene altísima capacidad de coagulación, es antiséptico, es analgésico, digamos así, diminui el dolor. Por incrível que pueda parecer, en el varón, a su octavo día de nacido, es cuando esa enzima está a su nivel máximo de eficiencia. Al séptimo día está aquí, al octavo día está al 100% en su sistema, al noveno día ya cae otra vez y nunca más regresa como era al octavo día. Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. Te puedes imaginar en el desierto 3 millones de personas circuncidando a los niños. Está la arena, la suciedad, el viento, el polvo, el número de mortalidad infantil sería enorme, enorme. Pero al octavo día no había dolor, la herida cicatrizaba muy rápido y no salía tanta sangre porque la protrombina X está a su nivel máximo al octavo día. Por eso es al octavo día. Por supuesto que hay una explicación espiritual, claro que la hay, pero aquí estoy hablando de algo que si tú me estás viendo y no eres cristiano, entiende perfectamente bien, la ciencia pertenece al Señor. Por esa razón, científicamente comprobado, se circuncidaba al octavo día. El cuadro es muy diferente cuando se circuncida un poco después, ya no hay ceremonia de Brit Milá, hay mucho dolor, mucha sangre y puede correr riesgo de infección. La pregunta es, ¿por qué Moisés no había circuncidado a Gerson, su hijo? ¿Sabe por qué? Como sucede hoy en día, Dios estableció un orden. Es Dios, familia y ministerio. Te voy a repetir. Ojo, Dios, familia y ministerio en último lugar. ¿Por qué? Porque cuando se invierte el orden, la familia sufre. Moisés estaba tan enfocado en su liderazgo, tan enfocado en obedecer a Dios, que se le olvidó circuncidar a su hijo. El Señor dijo, no, tú como líder no me sirve. Y entonces reaccionó a tiempo Séfora, y para no matar a su hijo, o sea, la lejanía de Dios es muerte, y para no ocasionar la destrucción de su esposo, quitándolo del liderazgo, Séfora, una mujer que piensa por sí misma, actuó en consecuencia a la fe que profesaba, ¿verdad? Por eso Agar el prepucio, muy enojada, lo aventa a los pies de Moisés, y Moisés entendió el mensaje. Mi primera obligación es con Dios, después con mi familia, y después el ministerio que Dios me ha dado, el ministerio que Jehová me ha dado. Hubo una persona en un congreso hace algún tiempo, un congreso pastoral, que yo mencioné exactamente eso, y esa persona se exaltó porque dijo, hermano Angelo, no, es Dios, el ministerio y la familia, claro. Le dije, no, hermano. Y no hubo discusión, simplemente le dije, lee Génesis con atención. Dios creó todo lo que había, instituyó una familia y dijo señorear de todo ello. Dios, familia y ministerio. La familia siempre viene antes del ministerio. Cuando hay una inversión de valores, perdes el ministerio y dañas a tu familia. Cuidado con eso, amigo pastor, amiga pastora. Cuidado con el orden que Dios ha colocado. No lo turbes, por favor. 3 tipos de mujeres según la Biblia. Séfora, una mujer que piensa por sí misma, ya lo vimos. La segunda clase de mujeres la encontramos en las hijas de Zelofehad. Escute bien eso. Las hijas de Zelofehad. Maala, Noa, Ogla, Milca
y Tirsa, hijas de Zelofehad, mujeres preparadas. Ya vimos que Séfora, una mujer que piensa por sí misma, y las hijas de Zelofehad, mujeres preparadas. Vayan conmigo a Números, por favor. Números capítulo 27, de versículo 1 al versículo 4. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galahad, hijo de Malquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran, y aquí vienen, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, aquí la cosa es esa, ya entraron, estaban entrando a la tierra, todavía no estaban en Canaán, por supuesto, pero había una deuda pendiente para con ellas. Versículo 3. Nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Dijeron, a ver, Moisés, mi papá te apoyó en todo, nuestro papá te apoyó en todo. Cuando Coré se levantó contra ti, él te defendió, pero murió en el desierto. Murió en el desierto. Y no tenemos hermanos, somos hijas, somos mujeres. Y aquí viene el 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Las 5 buscaron a Moisés y dijeron, oye, no es justo. Porque la ley era, hay un hijo varón, él hereda la posesión, hereda la tierra y sigue la familia. Pero esas 5 muchachas se presentaron, digo, ahora, resulta que es pecado ser mujer. O sea, por ser mujer no vamos a recibir lo que era de mi papá, la herencia que le tocaba a él. Quiero que pongan atención en qué significa el nombre de cada una de ellas. Maala significa la que sana la dolencia. Noa significa la que da descanso. Ogla significa la peleadora. Seguramente esa era la líder de las 5. Milca, la abogada. Y Tirsa, la que ocasiona placer. O sea, la que su presencia es placentera. Es aquella persona que todos quieren estar cerca para platicar. Esas eran las 5. Sus nombres significan sus habilidades, caracteres y adversidades que tuvieron que enfrentar para pedir lo que pidieron. No era nada fácil, no es como hoy. No era nada fácil. Tuvieron que enfrentar el machismo, las barreras. Las 5 decidieron un día salir de su tienda, de su carpa, caminar por el campamento e ir directo con Moisés y la gente viendo. O sea, esas caminando sin hombre, esas caminando sin su papá, ¿a dónde van? Y se presentaron entre Moisés y dijeron, no es justo. Oh líder Moisés, no es justo. Nada de eso es justo. Con esas características tan fuertes, tenemos un cuadro completo de la tenacidad, tacto, coraje, sabiduría y gracia, que son elementos importantes en la vida de todo líder. Y aclaro, sin recibir lo que pidieron, si se hizo justicia, sin recibir la heredad en nombre de su papá. Tenemos a Séfora, una mujer que piensa por sí misma. Tenemos las 5 hijas de Zelofehad, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, mujeres preparadas y bien preparadas. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Débora, una mujer llena del poder de Dios. Jueces capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Lapidot significa antorchas. No sabemos si hacía antorchas, si vendía antorchas, pero su nombre era Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Sentaba exactamente a la mitad de Ramat y Betel, entre casa de Dios y lugar de descanso. Ahí está ella, en medio, bajo su palmera,
y legislaba. Buscaban a Débora para sabiduría, para platicar, para dirección. Fue profetisa y la cuarta persona que se desempeñó como juez en el antiguo Israel antes de la monarquía en el siglo X a.C. Fue la única jueza que tuvo Israel, la única. Dios le dio calidades de líder para gobernar, o sea, desempeñar una función pública destacada que incluía dictaminar a petición de la gente. Profetizó la muerte de Sísara, general cananeo, y Jael, esposa de Heber, lo mató. Débora significa abeja, la abeja que trabaja un montón, es muy directa y sabe defenderse porque tiene su aguijón, ¿verdad? Esa era Débora. No es que no había, porque he escuchado muchas cosas, ¿no? Que Débora era la líder porque no había hombre. No, se había. Se había líderes masculinos, digamos, hombres, pero ella era una de ellas, era la única, una de los líderes, y era la única juez. Y sentaba bajo su palmera y las personas venían a ella todos los días buscando sabiduría y dirección. De hecho, cuando entraron en guerra, ella declaró la muerte de los traidores que no se juntaron para la batalla. Ella. Y fue obedecida en todo lo que hizo porque Jehová estaba con ella. 3 tipos de mujeres en la Biblia. Se acerca el día de la mamá. Las mamás son fuertes, trabajan un montón. Hay algunos machistas por ahí que dicen, no, mi esposa no trabaja, cuida de la casa. Es un trabajo agotador. Quien habla eso de que no trabaja, está en casa, no sabe lo que es trabajar en casa. Y las mamás lo hacen. Y hay mamás biocupacionales que aparte de cuidar a la familia y al marido, trabajan también fuera de la casa. Merecen todo nuestro respeto y el crédito por ser las mujeres de Dios que son. 3 características de mujeres que decidieron ser usadas por Dios. Piensan por sí mismas, se preparan para hacerlo y están llenas del Espíritu Santo de Dios. Séfora, las 5 hijas de Zelofehad y Débora. Estas son las mujeres de la Biblia. 3 tipos nada más. Hay más, pero seleccioné en homenaje a las mamás que serán celebradas próxima semana. Seleccioné 3 tipos de mujeres. ¿Y por qué no oramos? Y en ese día oraremos por ellas, por nuestras mamás. Mi mamá ya no está con nosotros, pero un día la volveré a ver. Es la esperanza que tengo. Y si tienes todavía tu mamá contigo, pues te felicito porque es un regalo inmenso de Dios tener todavía mamá y papá, por supuesto. Vamos a orar por ellas. Señor Jesús, gracias porque las mamás que tuvimos, Señor, son ejemplo de tu amor hacia nosotros. Gracias por cada mujer en ese planeta, Padre, que sabe la vocación que tiene como mamá. Por supuesto que son mujeres peleadoras, mujeres que trabajan, mujeres muy capaces, mujeres con inteligencia suprema, Señor. Y sin embargo, tiene ese lado maternal, dadora de vida o dadora de vida, Padre. Gracias por ellas, Señor. Sé con cada mamá que me está viendo en ese momento. Sé con cada mamá cristiana, Señor, también. Sea de Gracia y Paz de cualquier otra iglesia. Y sé con ellas abundantemente, Señor. Prepáralas para que te ame más y te sirva mejor. Sé con cada mamá en esa semana, en la otra y en todos los días de ese año, Padre. En tus manos están las mamás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como te comenté, ese sermón fue una preparación para lo de domingo. Por eso te esperamos domingo en Gracia y Paz, donde celebraremos a mamá con un mensaje directo hacia ellas, como lo fue el que acabamos de escuchar. Que Dios te bendiga. Nos vemos en Gracia y Paz. Amén.